Y llegamos al último tramo de este Palabras Políticas. Completamos con el último lado del triángulo en el que vamos a intentar poner sobre la mesa qué pasa con los políticos y su comportamiento después de que los resultados ya están definidos en las urnas. Para eso hemos invitado para que charle con nosotros aquí en este espacio a un colega periodista más que reconocido de la ciudad, a quien también vamos a presentar a través de sus datos. Javier Lucero es licenciado en Comunicación Social, coordinador de políticas estudiantiles en Dirección General de Educación Superior, trabaja en Radio Universidad y Radio Río Cuarto, es autor del libro Cuba, Ayer y Hoy, que forma parte de la librería del Congreso Norteamericano. Y ya lo saludamos. Javier, muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué tal, Susi? Muchas gracias por invitarme. Bueno, Javi, ¿qué pensás de esto de las encuestas como medidoras de la intención de voto? Bueno, realmente tendrán que revisar, ¿no?, bastante sus estrategias. Escuchaba días atrás a la profesora Mabel Grillo de la universidad local, que ella considera que hay algunos aspectos que no se están teniendo en cuenta al momento de realizar las tomas de las muestras, porque hay cambios en las estructuras sociales de los distintos grupos sociales que tienen la incidencia fuerte de la tecnología. Al tener la incidencia de las nuevas tecnologías de una forma transversal, hay comportamientos, hay conductas, gustos que no han sido debidamente estudiados ni valorados a la hora de tomar la muestra. Ella considera que esa puede ser una de las falencias por las que hay errores tan importantes como el que se vio en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y de la reacción de los políticos, el ejemplo claro es Mauricio Macri después de que, el electorado sorprende en las urnas. Bueno, realmente el pragmatismo de los políticos parece no tener límites y no les interesa pasar un papelón y tomar a la gente de estúpida, ¿no? Porque cualquiera puede recordar sus expresiones y lo que Macri representa como política, que no es justamente un defensor del Estado, evidentemente. De modo que el pragmatismo gana a los políticos con los resultados y con el diario del lunes, o el del mismo domingo, él modificó su estrategia que venía siguiendo muy medido, ¿no?, con respecto a lo que le decían las encuestadoras, de qué es lo que tenía que decir, lo que no tenía que decir. Nunca se lo escuchó profundizar demasiado en las propuestas porque le aconsejaban que no dijera nada, que solamente hablara del cambio. Y bueno, ahora ya no habla del cambio, habla de la transformación, de modo que ha tenido que cambiar claramente su discurso, dejándolo expuesto a una incongruencia muy notoria para todos. Claro, ¿crees que esto desnuda la falta de solidez que hay atrás de una propuesta que no se sabe si uno puede definirla como propuesta realmente? Y claramente a mí me da esa impresión, ¿no?, sobre todo cuando se lo pone frente a otros candidatos. Por ejemplo, el oficialismo mantiene su coherencia en su discurso, en particular a través de la presidenta Cristina Fernández y de su grupo más cercano. Incluso el propio precandidato de Córdoba, el gobernador de la Sota, también ha mantenido su discurso, aunque en algún momento pudiera pensarse que era políticamente incorrecto defender algunos momentos del peronismo, como el tercer Perón, como el que siempre defiende. Sin embargo, él ha mantenido esa postura, ha buscado a su candidata vice, a la hija de Rucci, y ha mantenido su coherencia. No así en el caso de Macri, que ha quedado dando un mal paso del que todavía no puede salir, ¿no? Yo pensaba cuando veía todo esto, digo, ¿qué pasa con el electorado que no es afín al oficialismo, que quiere otro proyecto de país? ¿En dónde puede encontrarse representado hoy por hoy para ir a votar el 9 de agosto? Sí, realmente. ¿Hay alguna propuesta que vos veas que represente a este tipo de electorado? Y sí, la verdad que a mí me da la impresión de que hay propuestas bastante variadas y amplias. Uno piensa que hay muchas propuestas en el sector de la izquierda en particular que francamente proponen cambios, proponen modelos alternativos a lo que
impulsa actualmente el oficialismo. Y del lado de la derecha o de la de centro derecha quizás deben seguir representados o sentirse representados por el propio Mauricio Macri. No creo que esta defensa que ha hecho del Estado borre todo lo que Macri representa para ese electorado. Es una suposición, ¿no? Y el dato que hoy se aporta a través de la encuesta de Ibarómetro sobre que 8 de cada 10 argentinos valoran el rol del Estado es un dato significativo e importante, ¿no? Porque es una, además de que es una batalla cultural ganada por las políticas impulsadas en los últimos 10 años, es un dato que todos los candidatos están tomando en cuenta, aún aquellos que uno puede pensar son más liberales, como el caso de Macri. Lo ha tomado en cuenta y ha salido con este discurso que ha sorprendido y ha descolocado. En este sentido, ¿cómo ves de cercano o lejano las propuestas de los candidatos con respecto a lo que la gente espera? Vos estás diciendo este dato importante, donde la mayoría de la población valora positivamente la intervención del Estado en muchos aspectos de los que se había apartado totalmente antes del 2003, ¿no es cierto? Pero bueno, hay otras cuestiones que seguramente tendrá en cuenta, o al menos uno imagina por las conversaciones que mantiene a diario, que tienen que ver con esta necesidad de terminar con la corrupción, de tener una justicia más equilibrada y que realmente represente los derechos de los ciudadanos, entre otras, muchas otras cuestiones. ¿Esto lo están leyendo los políticos? Parece que es un discurso, los aspectos que puntualizabas, que están bastante remarcados por parte de los sectores de la oposición, en particular algunos medios, ¿no? Quizás el tema del que la gente pueda preocuparse más en lo cotidiano es el tema de la inflación, ¿no? Porque, bueno, hace que los salarios se deterioren, hace que haya un incremento en los niveles de pobreza y en este sentido no hay propuestas claras y contundentes que puedan decir, bueno, de esta forma vamos a aminorar la inflación, ¿no? El gobierno está teniendo sus estrategias que están logrando evitar que haya un descalabro mayor, pero no está acertando con bajar la inflación de un modo contundente. O incluso, perdón, propuestas que planteen buscar otro camino, pero que al mismo tiempo digan cómo lo van a hacer y qué consecuencias van a tener, porque claro, eso depende qué estrategia elijas, te lleva hacia un lugar o te lleva hacia otro, e inevitablemente hay consecuencias. Esto no lo estamos escuchando. No, seguro, es cierto. Probablemente las recetas que no se pueden decir son las que algunos candidatos, quizás de cuño más liberal, puedan estar pensando, ¿no? Con el achique del Estado, del gasto público, la libertad de mercado. En definitiva, son recetas conocidas, que los argentinos las hemos padecido y que el gobierno actual no está dispuesto a llevarlas adelante, porque tiene una mirada diferente de la economía. Cree que son otras fuerzas las que están interviniendo y que están haciendo subir los precios, ¿no? ¿Coincidís con esta idea de que la opción, al menos en economía, es esta, continuidad de las estrategias kirchneristas o volver a los 90? ¿Solamente esa es la opción? No soy un especialista en economía, pero me da la impresión de que no hay muchas más campanas, ¿no? Habrá matices entre uno y otro, pero o dejás funcionar al mercado o intervenís con el Estado, que es lo que está haciendo el gobierno. Y bueno, habrá que ver en definitiva qué piensa el electorado, ¿no? ¿Ves que sea fácilmente manipulable? ¿Crees en eso, en un electorado que se deja manejar por el discurso del candidato, por lo que los medios dicen, encolumnados de uno u otro lado? ¿Lo ves de esta manera o crees que hay una posibilidad de mirar más allá en general? No, realmente no creo que el electorado sea ingenuo. Hemos tenido numerosísimas muestras de que el electorado vota, incluso cuando se trata de boletas o de sistemas de votación nuevos, vota de un modo realmente muy interesante, cortando boleta. Y la muestra de la Ciudad de Buenos Aires me parece que es un ejemplo, ¿no? Porque el candidato del Frente para la Victoria no militó, no dijo vamos a votar todos a Lustó para que sacarle oxígeno a Macri. Y sin embargo el electorado votó en ese sentido, con un claro voto del no a Macri, ¿no?
Y de todas maneras se le acusa al kirchnerismo de haber sido disciplinado e ir a votar a Lustó para quitarle fuerza a Macri. ¿No crees en esto? No, no, evidentemente que me parece muy... es increíble que alguien pueda conducir un electorado solamente para eso. Evidentemente hay una convicción en ese electorado que tenía la misma mirada que quizás haya tenido Recalde o el kirchnerismo, ¿no? Pero hay una coincidencia ideológica muy fuerte. ¿Te parece que en este momento en que estamos en tiempos preelectorales, con todo lo que está sucediendo a nivel de medios, más allá de las intenciones de dirigir el mensaje o de las parcialidades y demás, ¿te parece que con tanta afluencia de información y de recursos y demás, se ha logrado desnudar lo que hay detrás de los candidatos, que los electores tenemos la posibilidad de ver un poco más allá comparado con otras épocas? Sí, sí, es posible, ¿no? Que hay una claridad más importante sobre los verdaderos poderes que no están solamente en el ámbito político, sino que son los poderes económicos, el poder de los medios y todo lo que está detrás y lo que influye sobre el candidato y su grupo, ¿no? Me parece que está más expuesto y esto ayuda a discernir. Javier, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Ya estamos llegando al final de Palabras Políticas. Nos queda muy poquitito, el cierre. Vamos a una pausa y ya volvemos.